Bueno, buenos días. Yo soy la doctora Laura Paola Escamilla Luna y el día de hoy les doy la bienvenida al Journal Club de esta semana, en el cual vamos a exponer dos artículos relacionados a una de las enfermedades con mayor impacto en la consulta de nuestra práctica clínica, y es la dermatitis atópica. Vamos a ver dos aspectos importantes, uno de las bases genéticas y biológicas, así como vamos a tratar en el segundo artículo acerca de la principal manifestación clínica o de las que más tiene relevancia en los pacientes con este tipo de enfermedad, que es el prurito crónico. Le agradezco el apoyo durante la preparación de esta sesión a la doctora en medicina María del Carmen Zárate Hernández. Bueno, el primer artículo se titula El rol de la filagrina en la dermatitis atópica. Este es un artículo de revisión publicado en el Journal Annals of Allergy, Asthma and Immunology con un factor de impacto de 3.560, publicado en enero de este año, que hasta el momento tiene 7 citaciones. El autor principal es el doctor Alan Irving, un dermatólogo adscrito al hospital de Our Lady's Children's Hospital en Dublín, Irlanda. Es profesor de dermatología en el Trinity College en Dublín, Irlanda, y cuenta con más de 278 publicaciones. Dentro de sus principales líneas de interés se encuentra la genética epitelial, así como los mecanismos y la terapia de la dermatitis atópica. Tiene un amplio conocimiento sobre estos temas. A manera de introducción, sabemos que la filagrina es una proteína muy importante epidérmica que tiene un rol clave en la patogénesis de la dermatitis atópica y de algunas otras enfermedades alérgicas que vamos a ver más adelante. Es un factor de riesgo genético para la dermatitis atópica, así como un modificador importante de la enfermedad. Y los pacientes con dermatitis atópica con mutaciones en la filagrina, además de asma, se ha visto en estudios recientes que tienen un mayor número de ingresos hospitalarios, así como mayores costos de medicamentos a largo plazo, además de un impacto muy importante en su calidad de vida. Se han realizado avances en la determinación de las variantes del gen de la filagrina, poco comunes, esto principalmente en poblaciones europeas, así como asiáticas, sobre todo en las mutaciones que tienen pérdida de la función. La filagrina se asocia a enfermedades como ictiosis vulgar, dermatitis atópica, asma y alergia alimentaria, como veremos más adelante, y en ella impactan mucho los mecanismos inmunológicos y externos que influyen sobre todo en esta, o contribuyen no solamente la mutación genética, sino estos factores influyen para el desarrollo de estas enfermedades. Por eso el objetivo de este artículo de revisión es proporcionar una visión general de la biología de la filagrina, así como el papel de las variantes de la filagrina en la dermatitis atópica y las enfermedades alérgicas. En cuanto a su metodología, pues un artículo de revisión donde se hizo una búsqueda exhaustiva en PubMed con estudios relacionados con la filagrina en los últimos 5 años, y estos fueron los términos de búsqueda. En cuanto a la biología de la filagrina, sabemos que la filagrina es una proteína grande de 37 kilodaltones con una capacidad de agregar filamentos intermedios de queratina, lo que es muy importante porque aparte de que eso funciona es lo que le da su nombre. Como tenemos ahí, esas son filaggrin, que son sus acrónimos por su significado en inglés. Y es importante también conocer que para la formación de la filagrina tenemos a la profilagrina, que es su precursor, una proteína aún más grande de más de 400 kilodaltones, que es un polímero altamente fosforilado inactivo que se encuentra almacenado en la capa granulosa en la queratoyalina. Es importante saber aparte la estructura que comprende la filagrina en su componente genético. Sabemos que la filagrina está compuesto por 3 exones y en el tercer exón es donde se encuentra la profilagrina, que tiene un motivo de unión de calcio, como se ve en la imagen. La estructura amarilla es una unión de calcio S100 en el extremo N-terminal, que está unido a un tándem de entre 10 y 12 monómeros de filagrina, y seguido por un dominio carboxiterminal, que es el que está en verde. La filagrina es muy importante, como les comenté, para la estructura y la función del estrato córneo, que es la capa más superficial de la piel. El estrato córneo proporciona una barrera física y actúa como la primera línea de defensa del huésped y es fundamental para la homeostasis del agua.
La epidermis se regenera continuamente en un periodo de aproximadamente 28 días, concluyendo en el proceso de diferenciación terminal, que es la queratinización o cornificación, que es la migración desde las capas basales de los corneocitos hacia el estrato córneo. Estos queratinocitos producen lípidos que salen hacia el espacio extracelular para formar las láminas enriquecidas en lípidos, lo que va a dar la conformación característica que se describe en la literatura, el estrato córneo, como ladrillos y cemento, siendo los ladrillos los corneocitos y el cemento los lípidos. Esta matriz lipídica está compuesta principalmente por colesterol, ácidos grasos libres y ceramidas, que como principal función tienen regular la permeabilidad de la barrera epidérmica, y además existen otras estructuras en el estrato córneo que favorecen la adhesión celular, como tenemos las proteínas paracelulares, las uniones estrechas, las uniones adherentes y los desmosomas, entre otras estructuras. La profilagrina se expresa tardíamente en la diferenciación epidérmica y se almacena, como ya les mencionaba, en los gránulos de queratoyalina en la capa granular, como se ve en la imagen. Esta es posteriormente desfosforilada y cortada por varios endoproteasas hasta formar entre 10 y 12 monómeros de filagrina. Y es aquí donde actúa una proteasa muy importante en la degradación de la filagrina, que es la proteasa aspártica de la piel o SASPasa, la cual está regulada por un mecanismo inhibidor que es el ETCI1, codificado en el SPINC5, en el brazo largo del cromosoma 5. Posterior a la formación de estos monómeros de filagrina, estos se van a unir a las fibras de queratina y posteriormente van a ser desaminadas y degradadas por algunas proteasas, siendo las más importantes la bleomicina hidrolasa, como se ve en la imagen marcada en rojo, así como la caspasa 14 y la calpaína 1. Estas son las más importantes que dan los principales metabolitos de degradación de la filagrina, que son el ácido transorgánico y el ácido pirróleo 5-carboxilo, para en conjunto con los iones de sodio, calcio, urea y lactato formar el factor hidratante natural, el cual es un factor vital para mantener la homeostasis de la piel, ya que participa tanto para el mantenimiento del pH como la hidratación, la protección de los rayos UV, la integridad de la barrera epidérmica, y de la cual se va a estar hablando en este estudio y en el que sigue, porque se usa como marcador para valorar la hidratación de la piel. La profilagrina está codificada por el gen de la filagrina, que se encuentra ubicado en el brazo largo del cromosoma 1, en el fragmento 2, en la región 3 y en la subbanda 3. El gen de la filagrina tiene una variación intragénica de número de copias, y esto es importante porque es lo que le permite o le da variabilidad a la proteína de la filagrina. Esta codifica entre 10 y 12 monómeros de filagrina y es un factor importante que se usa para conocer las diferentes variaciones que va a tener esta estructura proteica. Se ha visto o aplicado en la clínica que un bajo grado de esta variabilidad o de esta variación intragénica del número de copias es un factor de riesgo para desarrollar dermatitis atópica, esto independientemente de la clásica mutación de pérdida de la función de la filagrina. Las mutaciones de pérdida de la función de la filagrina confieren una fuerte susceptibilidad a la dermatitis atópica, causan la pérdida completa de la proteína expresada en ese alelo. Se han buscado variantes de pérdida de la función más comunes para informar las secuencias alélicas en la población en general. Y si bien, como les comentaba, donde se han hecho más estudios es en las poblaciones europeas o en los asiáticos, sobre todo en los chinos Han, se han demostrado variantes únicas de pérdida de la función de la filagrina en diferentes grupos étnicos. Las dos variantes más comunes son las que tenemos ahí marcadas en negro, PR51X y C2282del4. Esto sobre todo en los europeos del norte, que constituyen hasta el 80% de las cargas de las mutaciones. Sin embargo, en un estudio realizado en el 2018 por Magoles y colaboradores, se analizaron las mutaciones de la filagrina en niños con ascendencia afroamericana, y en esta se mostró que tienen variantes poco comunes de pérdida de función de la filagrina en estos niños con ascendencia africana, asociados con una dermatitis atópica y un fenotipo más persistente.
Hablando sobre la genómica de la filagrina, sabemos que la secuenciación de Sanger, que es un método de reacción de cadena de polimerasa, él es el estándar de oro para analizar todas las regiones de codificación de la filagrina. Y esto pues, nos ayuda a clasificar a los pacientes, al menos genéticamente. Es confiable y rentable, es más barato que la secuencia estándar del exoma y proporciona una estimación más precisa de la contribución genética de alelos dañados y de la variabilidad de la filagrina en la dermatitis atópica. En cuanto a la variación regional en la expresión de la filagrina, se sabe que la dermatitis atópica tiene sitios comunes de predilección, como sabemos que en los niños pues es más frecuente que esté en las mejillas y en la cara y que respete al menos el área de la nariz. Se han observado diferencias entre las estructuras de la piel, tanto adulta como infantil, lo que sugiere que existen diferencias estructurales y funcionales de la piel en diferentes sitios. La filagrina juega un papel crucial en la integridad de la estructura del estrato córneo y recientemente se ha revisado su papel en la predilección del sitio de la dermatitis atópica infantil. En un estudio realizado en el 2018 por McCaller y colaboradores, se estudiaron los niveles del factor de hidratación, el factor de hidratación en diferentes sitios anatómicos de 129 niños. Los niveles del factor de hidratación fueron bajos al nacer y estos fueron aumentando significativamente durante las primeras 4 semanas de vida. Y los niveles del factor de hidratación de la piel en la mejilla, en particular, aumentaron de manera lenta en comparación con otros sitios como fueron la punta nasal o el codo. Además, también se vio en este estudio la actividad de la proteasa del estrato córneo, que fueron las que revisamos, muy importantes para la degradación de la profilagrina en filagrina. Al mes de edad se demostró que estas proteasas estaban elevadas en la piel de la mejilla, pero no en la piel del codo. Algo muy importante o que se menciona en este artículo son los diferentes métodos para la medición de la expresión de filagrina en vivo. Existen 3 métodos de espectroscopía Raman, la técnica de extracción de estrato córneo con cinta y la cromografía líquida de alto rendimiento. La finalidad no es mucho describir cada uno de los métodos, sino hacer hincapié en que dentro de las que más se usan son las primeras 2, la espectroscopía de Raman, que determina en tiempo real los niveles variados de los productos de degradación de la filagrina y pues es más rápida, sin embargo tiene la desventaja de que es más costosa y menos accesible. Por otra parte tenemos la técnica de extracción del estrato córneo con cinta, que se sabe que tiene una recolección más rápida y más fácil, pero tarda un poco más de tiempo. Estos son métodos que se usan en la investigación. En un estudio por Cooper y colaboradores compararon estos 2 primeros métodos y vieron que tenían una fuerte correlación, a pesar de que ambos métodos miden diferentes componentes de degradación de la filagrina y del factor de hidratación. O'Regan y colaboradores analizaron la relación entre el factor de hidratación Raman del estrato córneo y el estado de mutación de la filagrina en pacientes con dermatitis atópica de moderada a grave y descubrieron que el factor de hidratación Raman podía diferenciar entre los fenotipos de dermatitis atópica con y sin mutación, así como discriminar mutaciones heterocigotas con alta especificidad. Los valores de este factor de hidratación Raman pueden usarse para predecir los genotipos de filagrina en pacientes con dermatitis atópica. Al menos esto pues se usa en estudios de investigación. Huang y colaboradores utilizaron también como otro método para la expresión de filagrina las ondas del ácido nucleico peptídico que están marcadas con marcadores fluorescentes para detectar mutaciones de la filagrina. El análisis de la curva de fusión de fluorescencia identificó la mutación de la filagrina basada en las diferencias claras de temperatura de fusión del alelo mutante y del tipo no mutado, el tipo salvaje. Y en este modelo se puede detectar mutaciones de filagrina, tanto heterocigotas como homocigotas, a diferencia de los modelos previos, con bastante precisión. Esta pues se considera una herramienta de diagnóstico conveniente, más rápida y más precisa para identificar a pacientes potenciales con dermatitis atópica, que permite un tratamiento preventivo temprano, lo que va a llevar en un futuro
a disminuir las tasas de presentación de dermatitis atópica, así como para reducir los costos en el sector salud. Entonces, pues bueno, esto es medicina del futuro que ahorita en la que se está trabajando. Hablando de algunas enfermedades asociadas a la filagrina, tenemos a la ictiosis vulgar, que es el trastorno más común de queratinización. Es una enfermedad monogénica con una mutación de pérdida de la función de la filagrina, con una herencia autosómica semidominante y una clínica particular con hiperlinealidad de las palmas y las plantas, además de cerosis y queratosis pilaris. Se ha visto que en la dermatitis atópica moderada grave, el estado del factor de hidratación natural y la filagrina se correlacionan también con la hiperlinealidad. En cuanto a la filagrina y la dermatitis atópica, el factor de riesgo genético más importante para la dermatitis atópica son las mutaciones de pérdida de la función de la filagrina, con un riesgo relativo de 3.12 a 4.7 veces de presentar dermatitis atópica teniendo esta mutación. La dermatitis atópica tiene una variedad de fenotipos y endotipos según varios factores, como ya los hemos visto en clases previas, de acuerdo a la edad, a la cronicidad, al origen étnico, a los niveles de IgE, y la que nos interesa en esta ocasión pues es debido al estado de mutación de la filagrina. La dermatitis atópica asociada con una mutación tiene un fenotipo característico que dentro de sus principales características sabemos que tiene una predilección por las mejillas y las manos, además de tener hiperlinealidad en las palmas. Tiene mayor predisposición a tener infecciones víricas, sobre todo por el virus del herpes, con mayor eczema, así como infecciones por estafilococcus. Tienden a tener mayor riesgo de presentar asma, y al tener asma de tener o de presentar resistencia al tratamiento. Además, tienden a tener más riesgo de alergia alimentaria y de tener sensibilización positiva para múltiples alérgenos, y una presentación más temprana y persistente, así como una mayor severidad del cuadro clínico. También se ha visto o se asocia a alergia alimentaria con el maní y también con el huevo. En cuanto a asma, rinitis alérgica y alergia alimentaria, las mutaciones de la filagrina con pérdida de la función en pacientes con antecedentes de dermatitis atópica se asocian con un mayor riesgo de asma, con un riesgo relativo de 1.48 a 1.79 veces, y se sabe que la marcha atópica sugiere una progresión de la dermatitis atópica, esto debido pues por el estado proinflamatorio, no solamente de la piel, sino del sistema en general, que posteriormente es como un caminito que lleva a que en un futuro se desarrollen enfermedades alérgicas, aunque existen muchas otras relaciones temporales entre estas afecciones. Estudios anteriores han demostrado que la dermatitis atópica aumenta el riesgo de asma si el paciente tenía antecedentes de alergia alimentaria u sensibilización a otros aeroalérgenos. Las mutaciones de pérdida de la función de la filagrina predisponen alergia al maní, excluyendo a los pacientes que tienen dermatitis atópica, o sea, per se tienen alergia al maní. El contenido de la filagrina y ceramida en la piel no lesional de pacientes con dermatitis atópica y alergia alimentaria positiva fue sustancialmente menor en comparación de pacientes que tienen dermatitis atópica pero que no tienen alergia alimentaria, así como en pacientes que no tienen piel atópica. Sillavi y colaboradores mostraron que los efectos combinados tanto de la sensibilización alérgica y variantes de la filagrina y de la dermatitis atópica y variantes de la filagrina aumentaron el riesgo de desarrollar asma hasta entre 4.9 y 3.3 veces respectivamente. Y el efecto combinado de tener sensibilización alérgica, así como mutaciones variables de la filagrina, aumenta el riesgo de desarrollar dermatitis atópica y asma con un riesgo relativo de 13.6 veces, asma y rinitis con un riesgo relativo de 7.46 y asma y rinitis con un riesgo relativo de 23.44. En cuanto a las interacciones de la filagrina con respuestas inmunes desreguladas en la dermatitis atópica, se sabe que solo entre el 10 al 40% de los pacientes con dermatitis atópica tienen mutaciones de pérdida de función de la filagrina, y la mayoría de los pacientes con dermatitis atópica superan su enfermedad con el transcurso de los años. Aquellos con mutaciones de la filagrina bialélicas no siempre van a manifestar la enfermedad.
Esto sugiere que deben haber otros mecanismos y otros factores externos que modulan la expresión de la filagrina, así como la integridad de la barrera cutánea. En la dermatitis atópica hay una sobreexpresión de las citocinas de tipo 2, como vimos en clases pasadas, especialmente de la interleucina 13 y de la 4, que regulan de manera negativa los genes de la barrera epidérmica y se han asociado la deficiencia adquirida de filagrina en pacientes con dermatitis atópica secundaria a citocinas de tipo 2. Se ha demostrado que la pérdida de agua transepitelial, que es otro marcador importante para ver el estado de hidratación de la barrera cutánea, aumenta en la piel no lesionada de la dermatitis atópica. O'Regan y colaboradores encontraron que esta pérdida transepitelial de agua en pacientes con dermatitis atópica moderada y grave no discrimina entre el fenotipo de la filagrina. Por otra parte, Kasich y colaboradores encontraron niveles disminuidos del factor de hidratación natural en la piel no lesionada de pacientes con dermatitis atópica con disminución de la regulación de la filagrina no mutada, lo que muestra que la regulación positiva de la expresión de la filagrina podría ser una vía terapéutica en un futuro. Ya hay estudios que están trabajando en esto y los niveles del factor hidratante natural podrían unirse como una herramienta de investigación para medir la respuesta de tratamiento. Este es un artículo del 2011, en la actualidad pues ya se usa como marcador. Existe una interacción compleja, como les comentaba, tanto entre la barrera genéticamente susceptible como en los insultos ambientales, así como en el estado inmunológico del paciente, que resulta en un aumento del prurito y del rascado con exacerbaciones del cuadro clínico. En cuanto al medio ambiente, es bien sabido que existe una variación geográfica en la prevalencia de dermatitis atópica. En el pasado esto se veía sobre todo en áreas urbanizadas, dado el desarrollo económico. Sin embargo, en la actualidad esto se ha visto sobre todo un aumento en los entornos de bajos ingresos, y esto es porque en las áreas urbanizadas pues no ha habido un estímulo secundario ambiental. Son pacientes que ya tienen la mutación, pero se han mantenido estancados. Sin embargo, en las regiones o entornos de bajos ingresos, con el aumento de la urbanización y con otros factores como la contaminación, entre otros factores que conforman el exposoma, estos pacientes con una mutación pues han sido estimulados y han aumentado los casos. También, como sabemos, el clima ejerce una influencia muy importante sobre la dermatitis atópica, sobre todo la radiación ultravioleta, la temperatura y la humedad, lo cual ayuda a delimitar la prevalencia geográfica de la dermatitis atópica. La expresión de la filagrina se reduce por la baja humedad, mientras que la proteólisis de la filagrina se incrementa de manera simultánea. El ácido transurocánico se transforma en ácido cisurocánico, que ayuda a amortiguar la respuesta inmune durante los brotes de dermatitis atópica. Y estos dos mecanismos inhiben la supresión de la filagrina y aceleran su descomposición. Por otra parte, otra interacción exógena con la filagrina, tenemos el uso de detergentes, que es otro factor que aumenta el riesgo de dermatitis atópica, ya que aumenta el pH de la piel con una disminución del factor hidratante natural y un aumento en la actividad proteasa de la filagrina. Se ha visto que en estos productos, en los detergentes, el lauril sulfato de sodio causa irritación y aumento de la pérdida transepitelial de agua, ya que su función principal o donde actúa es inhibiendo la expresión de la profilagrina. También se sabe que el microbioma, como les comentaba, es clave en la relación entre el entorno y el huésped para hacerlo susceptible o no a insultos externos y para presentar la enfermedad. El desarrollo postnatal de este microbioma variado comienza con una rápida colonización comensal. Se ha visto que los bebés que nacen por vía vaginal tienen una colonización sobre todo por lactobacilos, mientras que los pacientes que nacen por vía cesárea tienen patógenos comensales de la madre. Y como vimos en clases pasadas, las células T reguladoras están reguladas para permitir que se desarrolle la tolerancia epidérmica. El Staphylococcus aureus coloniza más del 90% de los pacientes con dermatitis atópica y se ha visto que la deficiencia de filagrina es la que permite que el Staphylococcus aureus se adhiere al epidermis y produce algunas toxinas o factores de virulencia y superantígenos, que favorecen la producción de citocinas de tipo 2,
que provocan la inflamación y prurito y que favorecen el ciclo de prurito rascado con un posterior daño de la barrera epidérmica. Además, se observa una mayor diversidad microbiana durante la recuperación de los brotes de dermatitis atópica y después del tratamiento estándar de la dermatitis atópica, lo que ha llevado a desarrollar nuevas terapias con el objetivo de aumentar la diversidad microbiana. Dentro de otros enfoques terapéuticos de la filagrina, como sabemos, la marcha atópica clásica se inicia por una barrera cutánea defectuosa que permite una respuesta de tipo 2, perpetuando el ambiente proinflamatorio posterior. La recuperación temprana en la barrera cutánea puede ser vital para prevenir las enfermedades alérgicas y esta es una hipótesis que se ha postulado. El uso temprano de un emoliente podría ser una estrategia simple y rentable, sin embargo, no se ha mostrado un beneficio claro para su uso para disminuir el riesgo de desarrollar dermatitis atópica. Stout y colaboradores mostraron con éxito con la aplicación tópica de un monómero de filagrina funcional unido a un péptido penetrante de las células en modelos muridos, y este fue adaptado por el modelo epidérmico humano y ayudó a restaurar el fenotipo normal. Esto es también otro enfoque terapéutico que está en desarrollo. Por otra parte, el estado de mutaciones de filagrina en la respuesta al tratamiento, Chang y colaboradores en un estudio desarrollado en el 2016 observaron que existe una asociación en estos pacientes con el fenotipo de pérdida de la función de la filagrina y el uso del tratamiento en una población pediátrica. Estos investigadores descubrieron que los pacientes que tienen dos alelos mutados con pérdida de la función eran o tenían menor probabilidad de que se les quitaran las lesiones por dermatitis atópica, así como mayor predisposición al uso de corticosteroides. Por otra parte, quienes tenían una mutación dependiente de la linfopoyetina estromal tímica, esta mutación homocigota, que es la que se marca en azul subrayada con rojo en el cuadrito, tienen menor probabilidad de llegar a usar inhibidores de la calcineurina si tienen dermatitis atópica. Entonces descubrieron que el uso de tratamiento y la efectividad probable que tengan estos tratamientos estaban influenciados sobre todo por la variabilidad genética. Como conclusiones de este artículo, la filagrina es un factor de riesgo importante para la dermatitis atópica y un modificador de la enfermedad. Los pacientes con dermatitis atópica que tienen mutaciones de pérdida de la función de la filagrina tienen un fenotipo clínico y microbiológico distinto, como ya vimos, y el sesgo inmune TH2 provoca una baja regulación de la filagrina, de modo que esta está regulada a la baja en todos los pacientes con dermatitis atópica, independientemente del estado de mutación de la filagrina. Con las nuevas tecnologías de secuenciación es posible procesar mutaciones de la filagrina en todos los grupos étnicos, como ya hemos visto, lo que permite la identificación de variantes de pérdida de la función que previamente no se habían reportado. Hay muchas influencias, tanto internas como externas, en la expresión de la filagrina, como ya vimos con el exposoma, y externamente las influencias de la exposición, como los cambios climáticos, la contaminación, la calidad del agua y el microbioma, tienen efectos significativos sobre la filagrina. Como conclusiones personales, la filagrina es bien conocida por ser una proteína que juega un papel clave en la patogénesis de la dermatitis atópica. Ahora se sabe más de los distintos fenotipos de la filagrina y sobre todo de este fenotipo asociado con mutaciones de la filagrina, en los que se caracteriza sobre todo por los sitios de predilección de aparición de las lesiones, las sensibilizaciones alérgicas, la presencia de asma que es resistente al tratamiento, la gravedad, la influencia microbiana y los cursos persistentes. Estas pues son algunas de las características que, como vimos, caracterizan a este fenotipo. Las pruebas del gen de la filagrina siguen siendo una herramienta de investigación y a medida que terapias sistémicas novedosas se realicen a través de ensayos clínicos, se aprenderá más sobre los efectos del portar una mutación de filagrina en respuesta a las terapias con medicamentos.
Bueno, a continuación vamos a ver el siguiente el artículo titulado Mecanismos y tratamientos del prurito en la piel seca. Este es un artículo también de revisión publicado en la revista Acta Dermato-Venereológica, la cual es una revista oficial de la Sociedad Europea de Dermatología y Psiquiatría con un factor de impacto de 3.531, publicado el 9 de enero del presente año y hasta el momento no cuenta con citaciones. El autor principal es la doctora Catarina Sajita Moniaga, es una doctora joven que actualmente se encuentra cursando su postdoctorado en investigación en la Universidad de Yutendo en Tokio, Japón, y que cuenta con 22 artículos publicados. Dentro de sus principales líneas de interés se encuentran las enfermedades alérgicas, dermatología clínica, así como psoriasis. A manera de introducción, sabemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo y que forma o establece la primera barrera fisiológica de defensa contra el ambiente externo. La función de barrera de la piel es ejercida por la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, de la cual el estrato córneo, como ya vimos, es el que ejerce una función muy importante, sobre todo en la homeostasis de la piel. Hay dos elementos importantes para el mantenimiento de la humedad del estrato córneo. Tenemos los lípidos intercelulares que forman la barrera principal contra la difusión de agua y el factor de humectación natural, que como vimos es clave en la absorción del agua. La integridad de la barrera cutánea deteriorada causa una pérdida excesiva de agua y provoca posteriormente sequedad de la piel, característico de múltiples enfermedades dermatológicas. Como sabemos, el prurito es una sensación desagradable que, si bien cuando es posterior una picadura de algún insecto y que nos ha pasado, pues si es muy agudo, no pasa nada, pero en estos pacientes que es de manera crónica, que tienen una enfermedad crónica, que constantemente están presentando esta manifestación clínica, pues sí llega a alterar su calidad de vida y afectarlos emocionalmente. Su mecanismo, sin embargo, tanto fisiopatológico como los tratamientos adecuados para controlar el prurito no están todo claros en la actualidad. Por lo que el objetivo de esta revisión fue resumir las patogénesis más actual, así como las estrategias terapéuticas para el prurito en condiciones de piel seca. La piel seca se caracteriza por una superficie escamosa, áspera, agrietada y fisurada, estrechamente asociada con la sensación somatosensorial de prurito, especialmente el prurito crónico. La piel seca con prurito crónico es la manifestación clínica más común de algunas dermatosis, por ejemplo, como tenemos la xerosis, la dermatitis atópica o la psoriasis, así como de algunas enfermedades sistémicas, como sabemos la enfermedad renal crónica o la enfermedad hepática crónica, incluso la diabetes, que vamos a ver un poquito más adelante. La histamina es una sustancia bien conocida que induce prurito. Sin embargo, los antihistamínicos no son completamente efectivos en algunas enfermedades con piel seca, por lo que la piel seca es una característica importante del prurito resistente a histamina o que participa en la vía de histamina independiente. La alteración en la barrera cutánea puede ser causada por diversos factores, como ya hemos revisado, tanto factores ambientales como genéticos. Y genéticos tenemos lo que vimos en el artículo pasado, las alteraciones de la filagrina, pero también factores ambientales como las exposiciones solares, el aumento de la temperatura o de la humedad. Y para evaluar las funciones de la barrera cutánea se han utilizado de manera común varios factores bueno, sí, se han usado varios factores como los que ya hemos discutido, que es la pérdida de agua transepidérmica, la hidratación del estrato córneo y el pH de la piel. Hablando ya un poco de la piel seca relacionada a algunas enfermedades, primeramente vamos a hablar de la piel envejecida. La xerosis senil es una de las afecciones de la piel seca más prevalentes en la población en edad avanzada en todo el mundo, que afecta a más del 50% de las personas de más de 65 años, en las cuales ocurren diferentes cambios en la piel, estos relacionados a la edad, que es la alteración en la función de la barrera del estrato córneo, variaciones en el pH, alteraciones en las proteasas del estrato córneo, que como vimos participan en la degradación de la filagrina o de la profilagrina para la formación de filagrina y posteriormente del factor humectante natural, así como actividad reducida de las glándulas sebáceas y sudoríparas y muy importantemente también el factor hormonal, con una disminución del nivel de los estrógenos.
En cuanto a las enfermedades inflamatorias de la piel, el prurito en la piel seca es un síntoma común en algunas dermatosis caracterizadas por disfunción de la barrera cutánea, como son la dermatitis atópica o la psoriasis, en la cual se liberan pruritógenos en el área afectada, actuando sobre los nervios sensoriales, lo cual va a perpetuar el círculo vicioso de prurito rascado. Con más rascado, más daño, más alteraciones o proinflamatorias con las citocinas TH2, y pues es el círculo vicioso. También tenemos algunas enfermedades sistémicas, las cuales se han asociado con prurito crónico. Una de ellas es la enfermedad renal crónica. Sobre todo se presenta en pacientes que se encuentran con diálisis, hasta en un 45%. Y además de tener aumento o ser secundario al aumento de la uremia sérica o de la uremia, también tienen anormalidades funcionales de las glándulas sudoríparas, y esto es lo que se ha relacionado a que sea la causa principal de presentar prurito crónico. Además, en los pacientes que tienen enfermedad hepática crónica, tiene una patogenia poco conocida, la cual frecuentemente es refractaria al tratamiento con una prevalencia de un 40.3%. Y dentro de las sustancias, aunque la patogenia no está bien descrita, las sustancias que más se relacionan a que tenga mayor predisposición a prurito son las sales biliares, los opioides endógenos, la histamina, la serotonina y los esteroides. Y por otra parte, y de manera muy importante, la diabetes mellitus, que tiene diferentes trastornos de la piel, que son como las complicaciones más comunes de la diabetes, tanto infecciones de la piel seca como el prurito, con una reducción de la hidratación del estrato córneo y de la actividad de las glándulas sebáceas. Además, se ha visto que niveles más altos de glucosa postprandial se han asociado a tener por más tiempo prurito generalizado. En cuanto a modelos en ratón, estos han sido muy importantes en la investigación, ya que en base a tener estos modelos experimentales en ratón, pues se han llegado a conocer algunos de los mecanismos del prurito. Entonces se discuten tres modelos principales. Tenemos el modelo Murido tratado con acetona, en el cual el objetivo es revelar el vínculo directo entre la piel seca y el crecimiento del nervio intraepidérmico, un mecanismo muy importante para el desarrollo de prurito. Aquí en estos ratoncitos se les pone en el área dorsal sin pelo acetona durante 5 minutos versus el grupo control, que es agua estéril, y en ello se vio que en el grupo tratado con acetona se reportó un rápido aumento de la tasa de pérdida de agua transepitelial y una disminución de la hidratación del estrato córneo durante la primera hora después de tratamiento, que volvió a la normalidad tras 48 horas de haber aplicado el tratamiento. Los factores relacionados con la inervación intraepidérmica, como son los factores de crecimiento nervioso, aumentan en la epidermis con un aumento de las fibras nerviosas entre los 16 a 48 horas tras aplicado el tratamiento. Y en conclusión, se pudo ver que el aumento de las fibras nerviosas intraepidérmicas puede ser un factor importante para la regulación de prurito en la piel seca. Por otra parte, se tiene el modelo Murido tratado con acetona, éter y agua. Es en un modelo de piel seca con prurito crónico, y en este se usan también ratones. Se hace una mezcla de acetona y éter 1 a 1, la cual se aplica también en el dorso del ratón sin pelo durante 15 segundos. Después se coloca agua destilada durante 30 segundos, y esto se repite 2 veces al día durante 5 a 7 días consecutivos. En este se vio que la pérdida de agua transepitelial y el comportamiento de rascado aumentaron, y la hidratación del estrato córneo disminuyó tras aplicar este tratamiento. Los ratones tratados con esta combinación de acetona, éter y agua tenían o desarrollaron hiperplasia epidérmica marcada, paraqueratosis e inflamación de las fibras nerviosas en la epidermis, pero no hubo infiltración de células inflamatorias en la dermis. Lo que se sugiere que el rascado espontáneo de ratones tratados con esta combinación es una respuesta relacionada con el prurito y un modelo útil para estudiar los mecanismos de prurito también en la piel seca. Y el otro modelo que se ha estudiado en ratones son los modelos de alimentación dietética especial,
y que también ha ayudado a establecer algunos factores que influyen en el prurito crónico. En estos ratones sin pelo, que así se llaman HR1, son alimentados con una dieta especial que se llama HRAD por 48 días. Esto exhibieron síntomas más graves de piel seca, más disminución en la capacidad de la retención de agua en la piel, aumento de la pérdida de agua transepidérmica y prurito crónico. Además de que a nivel microscópico desarrollaron hiperplasia epidérmica marcada y un aumento en las células T circulantes, así como de IgE sérica. Esta dieta es una dieta deficiente de ácidos grasos esenciales, por lo que se establece que la deficiencia de ácidos grasos esenciales altera la barrera cutánea debido a cambios estructurales en las ceramidas y reducción de la elaboración y depósitos de lípidos intercelulares epidérmicos. Ahora hablando de los mecanismos del prurito en la piel seca, son muchos los que vienen descritos en el artículo, sin embargo traté de resumirlos un poco. La sensación de prurito se genera mediante la unión de sustancias inductoras a sus receptores afines de terminaciones aferentes sensoriales periféricas. Sobre todo intervienen las fibras C-no-mielinizadas y las A-delta-mielinizadas. Este genera un potencial de acción evocado que se transmite a través de la vía sensorial ascendente, a través del asta dorsal de la médula espinal, hace la decusación y sube por el tracto córtico espinal hacia el tálamo y posteriormente hacia la corteza somatosensorial para que se produzca la sensación de prurito. En esta imagen tenemos los mecanismos y el manejo del prurito inducido por la piel seca. En la piel sana vemos que el factor de repulsión nerviosa es el principal o el que domina en este estadio, que es el SEMA3A, y mantiene las fibras nerviosas cutáneas debajo de la unión dermoepidérmica. Por otra parte, durante los estímulos ambientales en condiciones agudas de la piel, los factores de crecimiento nervioso, así como los factores de alargamiento nervioso, participan, estos siendo producidos por los queratinocitos, para inducir el alargamiento de las fibras nerviosas cutáneas hacia la epidermis. Además, participan otras células como la linfoproyectina estromaltímica, la interneucina 33, así como otras metaloproteasas, la 8 y la 2, que participan principalmente para la penetrancia de los nervios hacia la epidermis. Y en la parte C, en la piel seca crónica que acompaña al ciclo de prurito y rascado, van a penetrar más fibras nerviosas sensoriales en la epidermis. Esto, además de sustancias que se van a liberar por los queratinocitos, participan las fibras C no peptidérgicas. También están involucradas algunos otros mecanismos que vamos a ver más adelante, como los astrocitos en la médula espinal. En esta diapositiva podemos ver como parte de las neuronas sensoriales la elongación nerviosa y factores de repulsión. Se han observado un aumento en la densidad nerviosa intraepidérmica en la piel de pacientes con enfermedades dermatológicas pruriginosas como la cerosis senil y la dermatitis atópica. El mecanismo de control de la densidad nerviosa cutánea está regulado por un equilibrio entre tanto los factores de elongación nerviosa como con los factores de repulsión nerviosa. Aquí participan indirectamente en la regulación del prurito y pues como ya vimos, cuando hay piel normal, lo que predomina son los factores de repulsión nerviosa, como son el SAMA3A, que son los que vemos en rosa, mientras que en los pacientes con dermatitis atópica tienden a predominar los factores de elongación nerviosa, como son el factor de crecimiento nervioso que vemos en azul, así como la artemina y la amiragulina. También tenemos a las metaloproteasas de matriz, como vimos la 2 y la 8, que participan en el proceso de crecimiento del nervio cutáneo en la piel y se caracteriza por varias metaloproteasas que participan sobre todo en la penetrancia eficaz de las fibras nerviosas hacia la epidermis. Los niveles de expresión de estas metaloproteasas son reguladas a la alza por los factores de crecimiento nervioso y a la baja por los factores de repulsión nerviosa como el SEMA3A. También tenemos las fibras C, que son divididas en un subconjunto de
fibras como las peptidérgicas y no peptidérgicas, sobre todo en base a criterios neuroquímicos. Dentro de las peptidérgicas tenemos a la sustancia P, así como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y el neuropéptido liberador de gastrina, y en las fibras C no peptidérgicas tenemos el receptor purinérgico P2X3 y al IB4. Se ha visto que la ablación genética de las neuronas de los receptores GRP resultó en una reducción significativa en la respuesta de rascado de múltiples pruritógenos. En cuanto a los receptores activados por proteasa o PAR, existen 4 miembros, tenemos del 1 al 4, y estos se expresan en las fibras nerviosas cutáneas, los queratinocitos, los mastocitos y los macrófagos, a excepción del tipo 3. Estos están implicados en los mecanismos del prurito y se ha visto que el comportamiento de rascado espontáneo en animales tratados con piel seca fue atenuado de manera significativa con un anticuerpo PAR2, tanto local como sistémico. En cuanto a la familia de receptores acoplados a proteínas G relacionadas con MAS o MRGPR por sus siglas, se pueden agrupar en varias subfamilias A, B, C, D, de la D a la G, y sobre todo la A3, la C11 y la D. Estos ratones se expresan solo en neuronas sensoriales de pequeño diámetro que participan en la transmisión del prurito. La expresión del ARN mensajero que codifican tanto la A3 como la C11 es mayor en ratones que tienen piel seca secundaria a la aplicación del combinado de acetona, éter y agua destilada que en los controles. Además de que se ha visto que la ablación de las neuronas del ganglio de la raíz dorsal de el tipo A3 redujo el prurito crónico reducido por el tratamiento con la acetona. En cuanto a la familia de receptores de potencial transitorio, estos son canales catiónicos permeables al calcio, que son sensores celulares primordiales para la activación de los múltiples estímulos. Tenemos el TRPA1, que medía el prurito agudo independiente de histamina, mediante tanto cloroquina como el BAM822, y también juega diversos roles en el inicio y en el mantenimiento del prurito crónico. También el TRPV1 es un canal catiónico sensible al calor, y este se expresa de manera selectiva en una población de neuronas sensoriales primarias, sobre todo en el ganglio de la raíz dorsal espinal, así como en el ganglio del trigémino, y está involucrado en la inducción y o mejoría del prurito en la piel seca. Por otra parte, tenemos otros receptores que son de los queratinocitos, el TRPV4, que está involucrado en el prurito agudo provocado tanto por la histamina como por la 5-hidroxitriptamina. Y se ha visto que la dermatitis atópica y la dermatitis por contacto son enfermedades cutáneas caracterizadas por piel seca y por prurito crónico. A través del PAR2, como vimos en los queratinocitos, la linfopoyetina estromaltímica producida por los queratinocitos juega un papel importante en el desarrollo de dermatitis atópica. Esto tras la señalización de la vía del calcio ORAI1 y NFAT. Aquí la linfopoyetina estromaltímica actúa directamente sobre un subconjunto de neuronas sensoriales positivas para el receptor TRPV1 para desencadenar prurito. En cuanto a la interleucina 33 producida y liberada por los queratinocitos, esta es una citocina clave que aumenta en la piel de los ratones que tienen dermatitis por contacto alérgica por el uroshiol, el alérgeno de la hiedra venenosa. La interleucina 33 y sus receptores ST2, que son expresados en la raíz dorsal de la médula, se encontró que conducían a prurito en este modelo. Teniendo en cuenta que hay una estrecha relación entre la dermatitis atópica y entre la dermatitis por contacto alérgica, es muy posible que tanto la linfoproyetina estromaltímica como la interleucina 33, que son producidas por el queratinocito, jueguen un papel esencial en los mecanismos de piel seca también. En cuanto al sistema peptídico liberador de gastrina, tanto este como su receptor son moléculas de señalización específicas del prurito y se expresan en la médula espinal. Estos activan el lípido quinasa, que está relacionado también con el prurito, y se ha visto que en un modelo de prurito de piel seca, el bloqueo de esta vía o la inhibición del PI3 gamma por vía
ya sea intratecal o sistémica, atenuaron el rascado. Eso también en modelos muridos. En cuanto a las quimiosinas, tanto el CXCL10 como el CXCR3 aumentan en el ganglio de la raíz dorsal de la médula en pacientes con dermatitis por contacto alérgica, y CXCL10 activa directamente un subconjunto de neuronas en esta ubicación a través del CXR3. El tratamiento con acetona en ratones indujo la expresión de estas quimiosinas en la médula espinal, y los ratones que no tenían esta quimiosina tuvieron menos respuesta al rascado. En cuanto a los opioides, existen 4 tipos principales de receptores de opioides. Tenemos el mu, el kappa, el delta y el de nocicepción. La activación del mu induce prurito, mientras que se sabe que la activación del kappa tiene efectos de supresión, por lo que el rascado espontáneo después de un tratamiento con acetona se suprimió mediante una inyección subcutánea de un antagonista de los opioides mu, como la naloxona y la naltrexona, y agonistas de los opioides kappa, como la nalfurafina. En cuanto, al prurito en la piel seca y la ansiedad, el prurito crónico, como ya vimos, juega un papel muy importante en la calidad de vida de estos pacientes. Se ha relacionado mucho trastornos del estado de ánimo como ansiedad o depresión, y se sabe que en estos pacientes tienen alta incidencia de una carga psicológica, con un 21% teniendo motivación suicida y hasta un 30% enfermedades psiquiátricas. Sabe, colaboradores informaron que en estudios con modelos muridos que se trataron con acetona, estos desarrollaron síntomas similares a ansiedad de 2 a 3 semanas posterior a su aplicación, y de 3 a 4 semanas después del tratamiento desarrollaron características similares o fenotipos similares a depresión. Sanders y colaboradores, por otra parte, informaron que los estímulos del prurito agudo, como la histamina, indujeron un comportamiento similar a la ansiedad y un aumento en la actividad neuronal, sobre todo a nivel de la amígdala, que es el sitio anatómico para la ansiedad, o relacionado a la ansiedad. Y por último, en cuanto al manejo del prurito inducido por la piel seca, desde que se informaron los mecanismos de prurito inducido por la piel seca en los modelos animales, se han realizado muchos estudios sobre el tratamiento del prurito inducido por la piel seca. En cuanto a los antihistamínicos, los H1 de segunda generación se sabe que son beneficiosos para el prurito en pacientes con dermatitis atópica. Existen 2 estudios, el de Camata y colaboradores, en el que demostraron que los depósitos que demostraron que la bepostatina reguló a la baja el ARN mensajero de los factores de elongación nerviosa en queratinocitos epidérmicos humanos normales, disminuyendo la densidad del nervio epidérmico en la piel seca. Ashid y colaboradores informaron, por otra parte, que la aplicación tópica de antihistamínicos H1 como la difenidramina o H2 como la famotidina previno la hiperplasia epidérmica en ratones que tenían alteraciones en la barrera cutánea por tratamientos con acetona. Por lo que los antihistamínicos se sabe que mejoran en parte la función de la barrera de la piel, así como la hiperinervación epidérmica en condiciones de piel seca. Por otra parte, los emolientes, Camo y colaboradores reportaron que tras la aplicación inmediata y tardía de emolientes sobre la piel seca inducida por acetona en los ratones, se redujo el número de fibras nerviosas intraepidérmicas penetradas, así como los niveles de los factores de crecimiento nervioso en las pieles de estos ratones. También la aplicación de lociones humectantes de tipo gel, fabricados con agua, glicerol, urea, entre otras sustancias, redujo el número de fibras nerviosas intraepidérmicas, además de una mayor expresión de los factores de repulsión nerviosa como el SEMA3A en la epidermis de ratones, que también fueron tratados con acetona. Por lo tanto, los emolientes, su mecanismo antiprurítico sería la reducción de hiperinervación epidérmica. En cuanto a la fototerapia, las terapias basadas en fototerapia como el PUVA y la banda estrecha ultravioleta B, son eficaces en el tratamiento del prurito crónico en pacientes con dermatitis atópica o psoriasis. En la terapia PUVA reduce la hiperinervación epidérmica en pacientes con dermatitis atópica. En un modelo de ratones con piel seca inducidos con acetona, que es el más usado, como ya hemos visto,
la aplicación de un ungüento PUA, así como la aplicación de la fototerapia con aplicación de betametasona o la banda estrecha ultravioleta y los tratamientos con la lámpara Excimer redujeron significativamente el crecimiento del nervio intraepidérmico en estos modelos muridos. Por lo que también se ha visto que la aplicación de estos métodos normalizaron la expresión anormal de los factores de crecimiento nervioso, así como los factores de repulsión nerviosa en la epidermis, favorecen a su equilibrio. En cuanto a los opioides, los agonistas de receptores opioides mu y los agonistas de receptores opioides kappa inhiben el prurito en las enfermedades cutáneas o sistémicas relacionadas en la piel, como ya vimos. Una revisión sistémica sugirió que la nalbufina es una opción de tratamiento superior para el prurito inducido por opioides debido a sus efectos antagonistas y a una alta afinidad sobre todo a los receptores mu. Por otra parte, los fosfolípidos, tanto como el ácido eicosapantenoico como el ácido docosahexanoico, que son representantes muy importantes de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, juegan un papel esencial en la homeostasis de la piel en la regulación de la función cutánea. La suplementación de aceite de pescado en modelos muridos con piel seca inducida por acetona restableció los efectos de la barrera cutánea y mejoró el comportamiento del rascado tras la administración de estos suplementos. También los fosfolípidos derivados de la leche y la esfingomelina derivados de la leche tienen efectos beneficiosos sobre las funciones epidérmicas. Se han visto que aumentan la hidratación del estrato córneo en los ratones sin pelo y mejoran la función de la barrera cutánea en estos mismos modelos de ratones. En un modelo de ratón de piel seca inducido por acetona, se vio que los fosfolípidos derivados de la leche atenúan la penetrancia de las fibras nerviosas en la epidermis, por lo que tienen efectos beneficiosos para la prevención y el alivio del prurito inducido por piel seca al reducir la densidad en las fibras nerviosas intraepidérmicas. En cuanto al colágeno tripéptido, que es una fracción del colágeno purificado que es no antigénico y aparte poco alergénico, su administración oral en ratones con piel seca se ha visto que mejora la piel seca, normaliza los factores de guía del axón en la epidermis y por ende reduce el prurito en estos estudios muridos. Además, el uso de antioxidantes, se ha visto que el estrés oxidativo desempeña un papel muy importante en la patogénesis de las enfermedades cutáneas y sistémicas que están relacionadas con el prurito, como la dermatitis atópica o la psoriasis o la insuficiencia renal crónica. Y esos oxidantes inducen prurito independiente de histamina mediante la activación del TRPA1 en ratones, como ya vimos. Los modelos muridos en piel seca por la aplicación de acetona en estos pacientes redujeron los ataques de rascado mediante la inhibición del estrés oxidativo en la periferia y la supresión de la activación del PERK en la médula espinal. Y esos son algunos de los antioxidantes más usados. Y para finalizar, en un estudio realizado por los mismos autores de este artículo hace 2 años, se vio que la aplicación de apósitos de película que se utilizaban para el tratamiento de heridas para proporcionar un ambiente húmedo y que actúan como barrera contra la contaminación, aliviaban la hiperinervación epidérmica y la aloquenesis en los ratones modelos de piel seca inducidos por acetona, disminuyendo por ende la hipersensibilidad al prurito. Además, se vio que disminuyen los factores de crecimiento nervioso en la epidermis en estos ratones, lo que sugiere que la hidratación de la piel previene la hiperinervación epidérmica inducida por la interrupción de la barrera y los estímulos mecánicos de la piel. Como conclusión, esta revisión presentó conocimientos recientes sobre los mecanismos de prurito inducido por la piel seca y su manejo. Se cree que una disminución en la función de la barrera de la piel es la causa principal de prurito inducida en la piel seca, como se observó en los modelos, sobre todo en ratones, con la aplicación de la combinación de acetona, éter y agua destilada. El modelo de piel seca, que es más conocido o más aplicado en la investigación clínica.
Muchos tipos de mediadores y receptores y canales están involucrados en la señalización del prurito, como ya vimos, estos y hay muchos más que participan en la regulación del prurito crónico e interrelacionan tanto el sistema nervioso de la piel como las células de la piel, así como el sistema nervioso central. Y pues se requieren estudios continuos para comprender mejor estas interacciones complejas y desarrollar en un futuro fármacos antipruríticos para mejorar la calidad de vida de estos pacientes con esta afección que pues es la más importante y que más afecta a los pacientes con la dermatitis atópica y las otras enfermedades que ya vimos que nos pueden llegar a nuestra práctica clínica. Bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención.